Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Continúa la crisis institucional en la FESC, en la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. Le explicaré por qué. Hay más cambios que se registraron y ahora sí, ya no le están dando ni los números, ni los datos, ni las formas al general Laureano Carrillo. Hablaremos también sobre, son 6 los muertos por estos sueros vitaminados. Humberto Melgoza y su contraseña nos tendrán más datos al respecto. Hoy la Secretaría de Salud Federal da una recomendación a todas las personas quienes pues son asiduas o les interesa inyectarse este tipo de sueros. Y bueno, les estaremos dando también la información que se dijo el día de hoy. Levantan parcialmente este bloqueo de la carretera de San Luis Río Colorado del Valle de Mexicali, esto por parte de los productores agrícolas. Hablaremos también de una alza en las denuncias y casos por corrupción de menores en Baja California. La mayoría son mujeres. Una videocolumna de Antonio Eras. Y los datos de análisis político en materia de seguridad, temas sociales, que bueno, solamente acá en Lindero Norte los va a poder ver. ¿Qué le parece si ya iniciamos? Y bueno, ya iniciamos con todo el programa del día de hoy. Ya sabe que es martes y para nosotros hay mucho trabajo y mucho análisis que proporcionarle al estilo del Lindero Norte, pero no sin antes invitarle a que se suscriba, a que forme parte de esta comunidad, que ya somos más de 40,000 los que estamos aquí en este Lindero Norte, en esta página de YouTube. Si usted nos sigue en Facebook, bueno, le invitamos a que también se suscriba en YouTube. Nos ve en TikTok, nos sigue en nuestras plataformas personales también. Síganos, porque aquí es donde hacemos todo el soporte periodístico de análisis de los eras. Pero por supuesto, el punto, el epicentro informativo es linderonorte.com, esa es nuestra página de internet. Y ahí tendrá toda la información, incluso nuestros patrocinadores, ¿no? Quienes se suman a este trabajo periodístico que tenemos todos los días. Y bueno, vámonos iniciando con los datos que traemos para el día de hoy, porque hacemos este análisis también de la información que en materia de seguridad pues da a conocer la autoridad. Y nosotros hemos venido exponiendo los casos de personas, principalmente jóvenes, que a bordo de motocicletas y simulando que tienen estos pedidos de vía digital, los famosos Uber Eats, o el Didi Eats, pues o Didi Food, perdón, terminan por pues también hacer fechorías. Lo simulan, no digo que los mismos que te reparten comida también te repartan droga, no, la verdad es que no. Hay trabajo, yo soy, la verdad, de repente cuando no tengo nada que cocinar o no tengo los tiempos, pues uno también solicita por vía de estas aplicaciones. La verdad es que hacen un trabajo digno y se rifan el físico, sobre todo en las temperaturas que se viven en Mexicali, las calles horribles que se tienen en todo el estado y que bueno, le llevan sus alimentos de manera rápida, ¿no? A su casa. Pero acá es que simulan trabajar para estas aplicaciones digitales y traen con la mochila, que eso es muy distintiva de los Didi Food o del Uber Eats, y la traen para todas partes y por eso la autoridad pues ni sus luces. La realidad es que ya no es así. Y por eso le comento porque otra vez otro caso, algo que hemos venido evidenciando desde hace un año, que se ha venido registrando a la alza en las ciudades de Tijuana y Mexicali principalmente. Son detenidos en colonias populares de alta incidencia de narcomenudeo y de consumo de estupefacientes. Y pues fue similar. Una motociclista que traía, como usted podrá ver también, esta mochila de Didi, pues la realidad es que en vez de eso, en vez de traer comida, traía droga. Y todo esto fue en la colonia Aurora, en donde policías municipales intervinieron a este joven en el cruce de las calles Otilia Urrea y Felipa Vázquez Vida de Arellano. Ahí elementos de la policía municipales llevaron a cabo un patrullaje deteniendo a este hombre que pues iba a bordo de una motocicleta. ¿Cuál cree? Sí, una itálica.
una Itálica 250 de color negro, sin placas de circulación, que llevaba una mochila con la leyenda Didi Food y circulaba sobre límites o excesos de límites de velocidad, lo cual, pues bueno, por eso es que terminó siendo detenido el conductor de la motocicleta cuando la policía municipal pues le marca la parada, le prende los códigos, hizo caso omiso a la petición de las autoridades, por lo tanto se inició una persecución en esta colonia Aurora. Después abandonó la motocicleta y continuó pues la fuga corriendo. Sin embargo, no logró su cometido. El detenido, que vemos en pantalla, Gilberto, de 25 años de edad, joven, fue detenido para ser trasladado ante la policía y que traía en esta mochila de Didi, pues una bolsa transparente con cigarros de marihuana y también pues transportaba 6 bolsas con el mismo enervante. Se le hizo fácil y fue detenido en posesión de esta droga. No es mucha, pero al final del día pues andaba de narcomenudista. Le digo, se le hizo fácil simular que trabajaba como estos choferes de aplicación de comida para llevar. Y por otro lado, comentarles este caso que también la policía municipal pues se rifó el físico porque logró salvaguardar a una mujer embarazada que estaba y que había sido y que denunció, perdón, que se encontraba en riesgo porque su presunto agresor pues intentaba matarla y obviamente la agredió físicamente. Esa es la persona que vemos en pantalla y esto ocurre en la madrugada de este lunes en el fraccionamiento Valle de Puebla, al oriente de Mexicali, donde dicho sea de paso, una de las zonas de mayor incidencia de violencia familiar. Ahí se reportó al 911 la violencia de familiar, lesiones y amenazas, lo cual pues llegó la policía municipal. Ahí cuando llegan a un domicilio, los oficiales notan que estaba una mujer embarazada de 27 años de edad que presentaba lesiones físicas debido a que supuestamente había sido agredida por su pareja sentimental. El presunto responsable se encontraba en el lugar y fue señalado directamente, no solamente por la víctima, sino también por otros testigos de agredir a su pareja sentimental. El hombre que usted ve en pantalla, quien goza de la presunción de inocencia, se llama Julio César, de 39 años, quien fue trasladado a la comandancia para, pues bueno, que inicie su proceso jurídico para ser presentado ante el Ministerio Público, mientras que la mujer que se encuentra embarazada fue llevada a un hospital para recibir la atención médica debida y que no pase a mayores estas lesiones que sufrió presuntamente por parte de su pareja sentimental, quien se encuentra ya detenido. Y por otro lado, comentarles que en este caso que también hemos venido denunciando a la alza, la pederastía agravada. Esta pederastía que pues ha habido un aumento de casos en Mexicali y Tijuana principalmente, y que la Fiscalía General del Estado pues logró que se iniciara el proceso penal en contra de esta persona. Esta persona de nombre Héctor René, que es el presunto responsable del delito de pederastía y que de acuerdo a la carpeta de investigación, el 15 de abril, entre el 15 de abril y el 10 de mayo del 2021, en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Parajes de Oriente, el imputado aprovechaba la confianza depositada de la familia para cometer el ilícito. Se estableció que en un horario comprendido entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde, Héctor René ingresaba a la habitación de la menor de edad para realizar actos de índole sexual. Varios tocamientos que fueron de manera reiterada, de acuerdo a lo que la propia víctima denunció, y es por ello que el juez de control lo vinculó a proceso por el delito de pederastía agravada y como medida cautelar está en prisión preventiva, por lo que el imputado permanecerá recluido durante el desarrollo del proceso. Se otorgó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación, el cual será en mayo del 2026. Este caso de pederastía agravada, pues hablamos de menores de edad, menores de 16 años de edad, que, pues bueno, al final del día, este hombre que aprovechaba, presuntamente lo hacía, porque le cuenta la presunción de inocencia, y así lo tenemos que decir, porque así legalmente está, pues ahora estará en prisión durante al menos 2 meses en lo que concluye la investigación, pero pues bueno, hay elementos de que esto ocurrió en 2021, tarde, pero bueno, está llegando la justicia a cuentagotas para esta familia de Parajes de Oriente.
5 años después, pues bueno, está vinculado a proceso y la denuncia y el proceso judicial siguen su rumbo. Y por último, comentarles esta detención que se logró en la ciudad de Tijuana. Sí, en la ciudad de Tijuana, discúlpeme, porque esto es de un hombre que ante no saber manejar su ira, no saber manejar su coraje contra el mundo, pues no solamente agredió físicamente a sus hijos, sino también los amarró. Y así lo reporta la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien logra también pues rescatar a estos menores de edad y detener al hombre que ve usted en pantalla, quien fue denunciado por maltratar a sus hijos y además de amarrarlos de pies y manos, por lo cual fue detenido por maltrato infantil. Esto se suscitó en la colonia La Gloria en Tijuana, cuando una denuncia ciudadana alertó a los agentes estatales sobre los menores en riesgo. Al llegar al lugar, observaron los agentes a 2 niños de 4 años de edad. Uno de ellos lloraba y el otro estaba atado de los pies, mientras que la menor fue amarrada de las manos. El detenido dijo llamarse Antonio, de 22 años de edad, originario del estado de Guerrero, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. Los oficiales se entrevistaron con la mamá de los menores, quien llegó al lugar y comentó que no era la primera vez que esta persona maltrataba a sus hijos, una niña y un niño, 4 años de edad, y fueron amarrados por este individuo, y ya veremos si hay alguna repercusión también para la madre de familia, es decir, si participaba en esto o si es víctima también, seguramente es víctima también de las agresiones de este nombre de Antonio, 22 años de edad, muy joven, muy joven. Pues bueno, ahí sí, vámonos directo hacia el proceso judicial que estará llevando por maltrato infantil. Seguramente habrá otros delitos si es que la esposa lo denuncia o la mamá de los hijos, no sabemos si todavía continúe viviendo con ella, y lo denuncia también por violencia. Pero bueno, todos estos casos, como les he dicho anteriormente, no están relacionados con el narco directamente. Quizás, salvo el caso de la venta de marihuana en estas motocicletas itálicas que simulan ser Didis. Pero toda esta información lo llevo en ese mismo sentido, ¿no? En identificar que hay más casos de violencia, que hay más casos que ocurren en nuestras ciudades, no para generarle un terror ni morbo, sino para ir identificando y dimensionando que esto puede suceder en nuestras colonias, con nuestros vecinos, y estar atentos a lo que ocurre, ¿no? Le presenté un caso de pederastía agravada, le presenté un caso de maltrato infantil, de violencia familiar, y también, bueno, lo que le decía de este tráfico de drogas mediante estas mochilas simulando que son repartidores. Y bueno, vámonos con esta videocolumna que nos presenta Antonio Eras, porque esta es una información que pues es trabajada en linderonorte.com y que nos muestra un incremento en la corrupción de menores, la mayoría de ellas mujeres. Tijuana representa el municipio, la ciudad con mayor número de casos de corrupción de menores, le siguen Mexicali y luego Ensenada. Esta estadística, que es con números oficiales de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Nacional, señala que Baja California pues presenta un incremento con respecto a otros años. Veamos lo que nos dice Antonio Eras en su análisis. Uno de los delitos que más afectan a Baja California es la corrupción de menores, ¿sí?, de niños, niñas y adolescentes. Baja California registró en enero y febrero 38 casos, de los cuales 21 fueron mujeres. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Baja California ocupa el 4º lugar en cuanto a violencia contra mujeres en el delito de corrupción de menores, corrupción de niñas y adolescentes. Esto es grave porque es una tendencia que se ha mantenido, incluso para este año va al alza. Entonces, la situación, el orden no está para bollos, y las políticas públicas, las reformas, lo que usted quiere, gusta y manda, algo están fallando en algo, porque vemos casos y casos, meses tras meses, y vemos esto. Además que
cerca del 90% de los delitos no se denuncian en la entidad. Esta cifra negra que es del 89%. Entramos ya en abril, el cuarto mes, y Baja California ocupa este lugar que la verdad lacera a todos los baja californianos, porque está en riesgo nuestra niñez. Está en riesgo, así como lo dice Antonio Eras, y en esta información que le digo puede leer en linderonorte.com, en donde pues hablamos que en Mexicali se denunciaron 6 víctimas en enero, 5 en febrero, en Tijuana 4 y 9 respectivamente. Con base en estas estadísticas, el municipio con más denuncias por corrupción de menores es Tijuana, seguido de Mexicali y Ensenada. Este informe señala que, pues bueno, pone a Baja California también como una de las entidades donde mayor está en el top 10 de corrupción de menores, y nos representa pues casos críticos, ¿no? Y no solamente, o sea, que van en delitos incluso desde la corrupción de menores, desde usted darle bebidas alcohólicas a menores de edad y convivir con ellos, hasta casos más graves. Pero bueno, esto forma parte también de la dinámica que vive Baja California, en el entendido en el que los delitos que nos tienen, y lo veíamos también en una nota que mañana la vamos a analizar, una nota donde Baja California es de las también entidades donde mayor número de trata de personas se da. Ya lo hemos planteado también, que es de las fronteras donde más pornografía infantil se tiene, donde mayor casos de pederastía, y todo esto nos va llevando en qué se está haciendo y cómo estamos protegiendo a la niñez, cómo estamos protegiendo a las y los adolescentes. Carecemos de una política pública seria y bien definida de cómo se van a trabajar a niñas, niños y adolescentes en nuestra entidad. Tanto, no solamente aquellos que tengan alguna conducta disruptiva, sino que carecemos ya de estas albergues especializados por organizaciones de la sociedad civil. Quedan muy pocos. Y en todo el estado, ¿eh? Y nos habla de una entidad como es Baja California, que la que mayor número de niños institucionalizados se tienen, es decir, bajo el resguardo del DIF estatal, tanto en sus albergues para niños como también en estas albergues de organizaciones de la sociedad civil. Es de verdad llevarlo a un análisis mayor, y ya estaremos hablando con especialistas al respecto para ir dimensionando cada uno de estos datos, de estas cifras. Y bueno, vámonos a otra información, y es momento de analizar con Humberto Melgoza y su contraseña, que él estuvo en este plantón, en este bloqueo. Incluso el lunes pasábamos información que él nos compartía. También el caso de los sueros vitaminados, que ha puesto de verdad en alerta roja no solamente a Sonora, sino a todo el país, con el uso y el consumo de este tipo de actividades de medicina alternativa, ¿no? Pero bueno, ¿qué le parece si vámonos de lleno con él? Te saludo con gusto, Melgoza. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Jorge? Bien, aquí reportando desde la mera capital del estado de Baja California. Ahora me tocó tocar base acá en Mexicali. Vine a hacer una entrevista con el diputado federal Armando Samaniego, quien por cierto te mandó muchos saludos. Estuve a punto de no acudir a la cita porque, como ustedes saben, desde ayer empezó el bloqueo de la carretera federal número 2 que conecta San Luis con Mexicali. Es un bloqueo que están allí encabezando un grupo, hay que decirlo, muy reducido, de productores agrícolas del Valle de Mexicali, encabezados por Horacio Gómez. Ellos pues están exigiéndole al gobierno federal mayores apoyos, mayores subsidios para levantar sus cosechas. Y pues en este inter pues están allí, la verdad que causando una afectación muy severa, Jorge, a la gran mayoría de la población. Hasta ayer, pues sí, sentíamos allí cierta solidaridad, cierta empatía, porque finalmente los movimientos sociales hay que apoyarlos, pero sobre todo cuando son causas justas. Y en este caso, pues tenemos entendido que él mismo lo refiere, que han recibido algunos subsidios millonarios por parte del gobierno que encabeza Marina del Pilar,
ellos se quejaban de que por el lado de Sonora no estaban contando con el apoyo de sus homólogos productores del campo. Lo que pasa es que el gobernador Alfonso Durazo pues también les ha estado apoyando ahí con una serie de recursos extraordinarios, y seguramente la operación política fue lo más importante, porque si no se movilizaron es porque pudieron haber tenido allí alguna instrucción, cosa que pues no se ve que haya ocurrido del lado de Baja California. Te decía que estuve a punto de no acudir a la cita porque me vine por ahí, por una brecha, por la orilla de un canal, por una terracería, y había una zona allí súper complicada en donde se estaban atascando muchos vehículos. Había allí unas personas que traían un vehículo de doble tracción y una cadena, y estuvieron ahí sacando del atascadero a muchas personas que se quedaron allí, y muchos se regresaron, por supuesto, porque está bastante complicado. Estuve ahí haciendo una transmisión en vivo en lo que me decidía o no a pasar. Finalmente me animé, se me andaba quedando obviamente ahí el chasis del carro, pero logré cruzar después de estar allí pues haciendo esta travesía que la verdad hace muy complicada la comunicación entre ambas ciudades, entre ambos estados, y por supuesto que la recomendación sigue siendo de que si no hay alguna urgencia, alguna motivación que los obligue a viajar por la carretera, pues que no lo hagan, porque de otra manera tendrían que hacer este mismo recorrido, este vía crucis que hicimos en esta ocasión, y si no, pues dar un rodeo muy kilométrico por el 57, perderle el amor mínimo a una hora, lo que implica de tiempo, gasolina, etcétera. Pero tengo una información, Jorge, más o menos fresca, en el sentido de que quizás ante la propia presión social, porque hay que decirlo, de las publicaciones que he visto, en las que hicimos en Contraseña particularmente, eran de los 100% de los comentarios puras mentadas para arriba. Hay un repudio, un rechazo total, quizás no tanto a los reclamos que de fondo de los agricultores, pero sí a la forma, a bloquear la carretera con las afectaciones que esto conlleva. Entonces ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Quizás valdría la pena cambiar la estrategia, y quizás también por eso es que están haciendo aperturas intermitentes cada 30 minutos, pues para desfogar ahí el tráfico, y pues quizás para bajarle unas rayitas a este movimiento que para mi gusto está muy radical. Ellos refieren que han tenido ya comunicación con el gobierno federal, Sí. no sé si con la presidenta, pero con alguno de sus secretarios, y pues están allí en negociaciones, y es posible que esto se destrabe en las próximas horas, algo que todos desearíamos, Jorge, porque la verdad es un show, la verdad, que cierren la carretera, y más para los que transitamos por allí y tenemos la necesidad de venir muy seguido a Mexicali y regresar a San Luis y viceversa. Entonces, pues sí, es una gran afectación la que causas. No sé si tengas algún comentario sobre esto, Jorge, porque hay más carnita informativa de lo que está ocurriendo acá en Sonora. Sí, no, adelante, nada más se comentaba de que ya de manera intermitente han logrado también destrabar un poco, ¿no? Y prácticamente ha sido levantar ya de manera parcial esta protesta, aunque continúan obviamente con las demandas de fondo. Pero coméntanos lo que está ocurriendo en tema de Hermosillo, Melgoza, porque, pues bueno, se ha generado también mucho cuestionamiento al uso de este tipo de sueros con vitaminas. Sí, la verdad es que es un escándalo, Jorge, lo que está ocurriendo en la capital del Sonora, en Hermosillo propiamente. Un médico supuestamente especializado en medicina alternativa, una clínica homeopática, que empezó a tener consecuencias funestas. Hasta hoy en la mañana, Jorge, la cifra ya sube a 7 víctimas fatales. Hasta ayer eran 6, hoy en la mañana ya se reporta una 7ª víctima que murió a causa de la administración de estos sueros vitaminados vía intravenosa. Este médico Maximiano, que para mayores datos anda evadido de la justicia, no sé por qué no le echaron el guante tan pronto como empezaron a recibir las primeras denuncias. Él pues de una manera allí quizás sin
sin mucha supervisión, sin mucho control. Debe haber más responsables, Jorge. Por supuesto que el responsable directo es el médico tratante, pero tenía él pues toda la libertad, toda la facilidad para hacer este tipo de aplicar este tipo de medicamentos y los hacía de acuerdo al cliente. A ver, yo necesito más energía porque tengo mucho desgaste físico en el trabajo, pues aquí te va, le pongo estos sueros y estas vitaminas y ahí te va. Pero también a las personas que traían la famosa resaca, la cruda para hablar en español castellano, y pues muchas de estas personas a los pocos minutos que empezaba a entrar esta sustancia en el torrente sanguíneo empezaban a sentir como que se quemaban por dentro. Una de las familiares de Catalina, una de las víctimas, dice que sus órganos estaban literalmente quemados, tanto riñones, pulmones. Entonces, ¿quién sabe qué sustancias le habrá suministrado este médico irresponsable a estas personas? Es algo que tanto la Secretaría de Salud de Sonora como la Secretaría de Salud a nivel federal, porque este caso, por supuesto que ya es un escándalo nacional, la misma Secretaría de Salud a nivel federal, hoy el secretario en la mañanera de un apellido ahí extranjero impronunciable, se refiere que siguen en la investigación para saber exactamente cuáles fueron las sustancias que estaban suministrándole a estas personas, que finalmente Sí. pues les causó ahí un efecto adverso y que pues terminaron por perder la vida, Jorge. Van 7, te lo repito, de entre 10 o muchos más casos, porque van a ir dándose a conocer, van a ir surgiendo conforme los días avancen, de personas que afortunadamente se atendieron a tiempo y lograron revertir estos efectos de estos sueros vitaminados, que quién sabe qué más le habrá echado este doctor, y que por supuesto han estado pues ya teniendo mucha repercusión, porque pues desafortunadamente, George, esto es común. Ahí en San Luis Río Colorado, seguramente en Mexicali, en todas partes, hay médicos, no sé si enfermeros, cualquiera en una clínica patito puede pues ostentarse sin tener las credenciales necesarias, y pues ante la necesidad, muchas veces la ignorancia de las personas, pues caemos en estas trampas tratando de llevar, pues de sentir un alivio inmediato cuando no están supervisados Sí. por médicos especializados, Jorge. Es algo que no es un juego, porque imagínate, te lo estás metiendo por la sangre. La verdad yo ya pues la pensaría 2 veces después de esto que está pasando para ir a estas clínicas, nada más porque ando crucificado o porque necesito más energía luego de un fin de semana de mucha fiesta o de mucho estrés. No sé tú. Está prófugo de la justicia, entonces hablamos de este médico porque también vemos que era una especie como de un complejo, ¿no? De donde acudían ahí a la capital de Sonora, en Hermosillo. Sí, pues era una clínica, Jorge, una clínica Mm. homeopática en el centro de la ciudad, pues una clínica bien establecida. Lo que refieren algunos de los sobrevivientes es de que a ellos les llamaba la atención que no había mucho manejo clínico, de sanitario, que había, pues estaba sucio el lugar, que estaban utilizando unas agujas gigantescas, así como con las que inyectan a los pavos durante Navidad, en el Turkey Day, y además de que en la pared había colgados, eso sí, muchos diplomas, certificados, no títulos propiamente, pero sí de esos cursos que toman hasta por correspondencia, de medicina alternativa. Ahí es en donde la gente pues empezaba a parar las antenas, pero ya estando ahí dicen, bueno, pues vamos a seguirle, a ver qué pasa, y pues pasó lo que ya estamos viendo, Jorge, que es una tragedia de que 7 personas, mujeres, padres e hijos, jóvenes, que por distintas causas acudían con este Maximiano, que es el nombre del doctor, hasta el nombrecito está medio extraño, y que hayan pues tenido estas consecuencias
tan lamentables, Jorge, y por supuesto que después de ahogar el niño tapado el pozo, ahora las Sí. autoridades de salud, por supuesto que van a reforzar la vigilancia, van a clausurar a algunas clínicas que tengan este tipo de manejo así tan poco riguroso, y para evitar, por supuesto, que se vuelvan a repetir este tipo de acontecimientos. Si me lo permites, Jorge, abusando de tu tiempo, hay otro caso que también está causando una gran indignación, no nada más en la región, sino a nivel nacional, el de unas niñas de Sonoita, es un Sí. poblado a 2 horas de San Luis Río Colorado, de estas niñas, una de 13 y la otra de 15 años, que secuestraron a una amiguita, a Leila, de 15 años. Después ellas grabaron un video en donde literalmente la ahorcan con una soga. Después de eso la entierran en un lugar allí clandestino, y ya posteriormente, cuando se despliega una búsqueda de estas menores, pues resulta que habían asesinado a su propia amiguita, y que lo más lamentable y más cuestionable, Jorge, es de que el juez que atendió el caso le dio solamente 2 años de cárcel a una de las menores y la otra 11 meses. Y trae una libertad condicional. El caso es de que una de las menores, creo que la de 13 años, ya fue vista en Puerto Peñasco vacacionando, traje de baño y toda la cosa, mientras Leila pues ya no está entre nosotros. Su mamá, por supuesto, completamente destrozada, exige justicia. Y también esto pues vuelve a llamar la atención, Jorge, de cómo los menores de edad que cometen este tipo de crímenes de adulto, pues están siendo juzgadas pues de una manera muy laxa. O sea que se manda un mensaje pues bastante preocupante, porque eso indica de que puedes cometer este tipo de crímenes, grabarlos, burlarte de la familia, y en 9 meses ya estás otra vez libre, y como si nada hubiera pasado. Creo que allí todavía tenemos un pendiente muy importante, tanto como sociedad, porque no es normal que a tan temprana edad estas muchachas ya tengan ese pensamiento tan retorcido. No sé si echarle la culpa a las redes sociales o de dónde habrán agarrado estas ideas, y también al sistema de justicia de nuestro país. Quizás hacen falta algunas adecuaciones para cuando se trate de crímenes así de atroces como estos, pues que no salgan tampoco a las primeras de cambio. Y además de que la Claro. reparación del daño fue de 5,000 pesos, Jorge, una verdadera burla para la familia. Pues muchas gracias, Melgoza, por el reporte completo, como siempre. Nos vemos el próximo martes y a ti te leemos el viernes en Semanario Contraseña. Un abrazo, Melgo. Órale pues, mi George, pendientes, y sabes, ahí estamos a la orden. Ahí tienen ustedes a Humberto Melgoza y su contraseña con todos estos datos de lo que está ocurriendo en Sonora. Porque luego hay tantas cosas que hay en Baja California, en nuestro estado vecino de Sonora también. Sabemos que hay gente que nos está sintonizando en San Luis Río Colorado y en otros municipios, cualquiera de los 72 que tiene Sonora. Y en ese sentido, pues déjeme comentarles sobre, abundar un poco sobre el tema de los sueros vitaminados, porque ya decía Melgoza que el día de hoy el secretario de Salud pues dio informes sobre esto. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo, porque estos sueros, al parecer, tienen una sustancia, una bacteria. Eso es lo que hasta el momento se tiene como del parte oficial. Pero ¿qué les parece si escuchamos al secretario? Porque hoy habló de esto en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. De los sueros de Sonora, hay 10 personas que resultaron afectadas, 6 de ellos fallecieron, 2 han sido dados de alta, 2 permanecen hospitalizados, uno de ellos en estado de gravedad. Hay un 11º caso que no recibió suero, pero sí recibió inyección en la rodilla y también presentó síntomas. Ese ya está dado de alta. Se recogieron todas las muestras para COFEPRIS, están siendo analizadas. Ya hay algunos resultados preliminares y también se hizo un análisis de los datos clínicos de esos pacientes. Lo que
tuvieron fue en ocasiones un avance muy rápido de síntomas y llegaron a tener hasta 2 días de sobrevida algunos de los pacientes. De las muestras que se han obtenido, más bien de los exámenes de laboratorio que se alcanzaron a hacer en algunos de ellos, lo que se tiene es una evidencia de que a lo mejor existe alguna contaminante bacteriana, porque tuvieron cifras de glóbulos blancos muy altos y coagulación intravascular. Son fenómenos que se asocian a sepsis. Entonces, estamos en espera de los resultados finales para poder hacer un análisis, porque es una práctica que existe desafortunadamente en muchos sitios, de que cuando alguien se toma demasiado alcohol o alguien se siente cansado, se conecta en algunos de sus sueros. Y lo que nosotros estamos esperando es tener los resultados para hacer un llamado a la población, primero, de que acuda a sitios que tengan un registro sanitario en forma. Segundo, que también comprendan que muchos de esos sueros no van a servir para nada, porque lo reciben con sus vitaminas y la orinan ese día y se van. Y también se está analizando qué tenían esos sueros, porque no nada más fueron mezclas de vitaminas, sino de algunas otras sustancias, e incluso en algunos casos se anunciaron como células madre que obviamente no van a servir. Entonces, ahí escuchamos a David Kershenovich, quien es el titular de la Secretaría de Salud, y como dice, estos 3 puntos son muy claros, los dice además un médico, el encargado de la política pública en materia de salud. Una, el que acudan a lugares donde cuenten con la certificación de la COEPRIS en el tratamiento de todas las sustancias, es más, desde las mismas jeringas y de la medicina alternativa que te van a poner. O sea, porque acá no solamente, en el segundo punto que señalaba, es en el tercer punto, el puro suero. O sea, ojalá hubiera sido el puro suero. También venían y las contaminaban, o con estas soluciones que les ponen y te dicen, te vamos a poner células madres, te vamos a poner incluso muchas sustancias que ni siquiera están avaladas por la COFEPRIS a nivel nacional, o sea, nuestra autoridad que certifica y que avala todo este tipo de medicamentos, que quizá estén autorizadas en Estados Unidos, no sé si tanto por la FDA, pero allá las compran, las adquieren y las cruzan de manera ilegal hacia Baja California o hacia cualquier entidad del país, en este caso Sonora. Y esto nos debe de poner en focos rojos, porque hay lugares establecidos que hacen muy bien el trabajo. Yo he estado en algunos en un par de ellos, en Mexicali, y hacen un trabajo muy bien, y uno ve las condiciones, ¿no? Las condiciones que tienen limpieza, las condiciones en que se encuentra el lugar, el resguardo de los sueros, la manera en la que te tratan, que sean médicos además quienes te estén atendiendo. Pero vemos a cada charlatán, como en el caso también de la medicina estética. Vemos a dentistas, vemos a médicos charlatanes que no tendrían que estarte ni poniendo botox, ni poniendo ningún tipo de atención, ácido hialurónico, ni ningún tipo de atención. Y ese es el cuidado y es la recomendación más puntual que está haciendo el secretario de Salud, Kershenovich. Porque aquí es el punto claro, ya lo dijo, lugares certificados. 2, que también analicemos y que no creamos que estos sueros vitaminados con miles de sustancias, ya si nos los ponemos cada 15 días, un mes, 2 meses, incluso pueden tener un efecto negativo a nuestra salud, porque el mismo cuerpo no necesariamente te lo está pidiendo. Pero además, pues uno los va no quisiera decir el verbo tirar, pero uno los va a desechar del mismo cuerpo a través de la orina. Y esto pasa con los mismos medicamentos en sí. Entonces, sí entender lo riesgoso que es esto y las recomendaciones de médicos especialistas. Falta que en el caso de Baja California también la Secretaría de Salud, aprovechando este caso, el doctor Adrián Medina Amarillas, Dagoberto Valdés de COEPRIS, dediquen también parte de su tiempo a informarnos sobre esto,
y las implicaciones y repercusiones que esto tendría en nuestra salud. Además de lo que estableció, que es una contaminación bacteriana, lo dice David Kershenovich, titular de la Secretaría de Salud, pues comentar también cómo nos fue llevando este caso. Porque de acuerdo a la información que hemos recopilado de medios de información como Semanario Contraseña, que son de Sonora y de otros medios de Sonora, y con lo que se dijo hoy en la mañanera, todo inició el 1 de abril. El 1 de abril se registran las primeras 3 muertes, las primeras 2 muertes, perdón, que era de un padre y de un hijo, de Jesús Héctor Almeida Flores y de Sebastián Almeida Cáñez, quienes acudieron a esta clínica, que ahorita veíamos las imágenes ahí, que nos las vuelva a compartir Isaac, y todos estos elementos que hemos venido dándole a conocer, a esta clínica que se identificaba como una clínica homeopática o de medicina alternativa en la colonia Jesús García, para recibir un tratamiento de suero vitaminado. La Fiscalía General del Estado de Sonora pues ya investiga que justamente la muerte de padre e hijo fue a causa de esta sustancia recibida vía intravenosa. Un día después, es decir, el 2 de abril, se confirma la muerte por parte de la Fiscalía General del Estado de la paciente Catalina Figueroa y de Dinora Ontiveros. Ambas murieron en el Hospital General de Hermosillo. Ambas recibieron el mismo suero vitaminado el mismo día que el padre e hijo. Además de esto, familiares de estas 2 víctimas pues están buscando justicia. Describieron la situación como caótica y llena de incertidumbre ante la falta de información y todo lo que se ha generado en torno a este caso. El hermano de Catalina declaró a medios locales que era la primera vez que ella recibía el suero y que de inmediato se sintió mal, como que totalmente descompensada, como que se caía. Decía que, como nos refería hace unos momentos Humberto Melgoza, le quemaba por dentro. Así lo señalan familiares de esta mujer que al final terminó muriendo. La familia la trasladó de inmediato a un hospital, pero los médicos no supieron identificar cuál era su padecimiento, porque su cuerpo no respondía a los medicamentos. Cuando ingresó a terapia intensiva, señalan medios locales, ya era demasiado tarde, sus órganos estaban totalmente afectados. Esas son las primeras 4 víctimas. La quinta víctima fue identificada como Zahid Alberto Castro Lagarda, apenas 22 años de edad. Zahid Alberto Castro Lagarda, quien este joven pidió a domicilio los sueros vitaminados porque pues tenía una resaca. Su madre, la madre de la víctima, relató que el estado de salud del joven empeoró en cuestión de horas. Se desmayó en el baño y empezó a vomitar sangre. Al igual que los otros casos similares, lo llevaron a un hospital donde le diagnosticaron con deshidratación y le dieron el alta médica, pero su situación empeoró y regresó al hospital donde murió debido a una falla orgánica múltiple. El domingo 5 de abril se informó sobre la 6ª muerte por estos sueros vitaminados, en el cual pues hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad. Y hoy por la mañana se informó sobre la muerte de Lucero del Carmen Luna Ramírez, de apenas 19 años de edad, Lucero del Carmen, quien murió también después de recibir un tratamiento en la clínica operada por el doctor Maximiano, quien tenía esta clínica desde hace ya pues, más de 20 años, y que el mismo Jesús Maximiano decía que contaba pues con todo, con todos los certificados, incluyendo su cédula profesional como médico. Hoy se encuentra pues prófugo de la justicia, aunque no sabemos si tiene orden de aprehensión, pero no hay ni siquiera información de dónde se encuentra ubicado, y la Fiscalía General de Sonora lo busca justamente por lo que está representando este caso. Así que de nueva cuenta le digo que estos sueros milagro no son sueros milagros. Sí, estos sueros te pueden ayudar, en efecto, a vitaminarte, a salir de alguna resaca, pero que se tienen que aplicar de manera responsable. Esto que fue un boom en Las Vegas hace muchos años y que están estos doctores que llegan y te ponen los sueros, pues terminan siendo lugares muy riesgosos por las condiciones en donde te los ponen. Por eso se van a acudir a estos lugares, tienen que estar debidamente certificados,
tienen que estar siendo aplicados por médicos, tienen que tener los permisos de COEPRIS vigentes. Todo eso usted lo puede solicitar cuando acuda a estos lugares. Lo mismo pasa si es que usted va a acudir en temas de medicina estética. Tienen que cumplir con estos. En muchas ocasiones, quizá cumple el médico que te lo está poniendo, el médico que tiene el nombre de la clínica o el responsable de la clínica, pero quien te lo aplica no lo tiene, no cuenta con estas certificaciones. Entonces, es muy riesgoso, hay que tener cuidado y hay que entender que no son milagrosos, ¿eh? Y que no te van a ayudar para el rejuvenecimiento y de una serie de elementos que también te quieren vender. Pero bueno, cambiando de temas, centrándonos en uno de los temas importantes del día de hoy, pues desastre, crisis institucional en la FESC. Esto, ya estamos preparando una videocolumna sobre esto, pero el día de hoy fue pues el tema central de nuestra columna en el periódico La Crónica. Ya sabe que todos los martes, pues ahí en este diario estatal, pues sacamos nuestra columna, en donde señalamos que la Fuerza Estatal de Seguridad está sumergida en una crisis institucional, tanto operativa como de mando, en donde los militares han fracasado con la Corporación de Baja California desde el 2021 con la encomienda que les impuso el gobierno de México. Pero además, una información que en exclusiva le compartimos acá en Lindero Norte y por supuesto a través de la columna, pues lo peor es que ni siquiera Calea les reconoce por sus múltiples fallas administrativas y por los señalamientos graves de corrupción. Sí, esta organización internacional que acredita y certifica estándares de excelencia para agencias de seguridad pública, policías y academias, canceló la certificación de la FESC. Yo les voy a explicar ahí, o les explico que no solamente se trata de cómo renunciaron a Carlos Mederos, una información que le dábamos a conocer el día de ayer y que a través del Lindero Norte le comunicábamos recientemente, sino también el día de ayer por la noche, pues prácticamente hicieron oficial la renuncia de quien estuvo también en el ojo del huracán en Narcomantas y estuvo en la mira y que además era el brazo derecho de Mederos, el agente Mondaca, quien fue director también de la corporación, quien además de esto, recordará usted, lo señalaban por el tema, a él directamente lo ponían en las narcomantas, pero señalaban los operativos que él encabezaba en playas de Rosarito y en la ciudad de Tijuana por el robo de las 1,700 libras de cocaína que fueron hurtadas a un grupo del crimen organizado. Pues el día de hoy, nosotros lo comentábamos que la semana pasada, ¿se acuerda usted que en una exclusiva aquí del Lindero Norte, comentábamos que lo habían colocado en el área operativa, ¿no? Como en esta área, en el área técnica, en el área operativa, pero bueno, se llama área técnica, en vez de Mondaca, habían puesto a el agente Moisés para tratar de cubrir y para tratar de proteger a Mondaca, que es el brazo derecho de el militar, el teniente coronel Mederos, quien ya fue renunciado. Pues después de la renuncia, nosotros dijimos, ya lo quitaron, ya no se encuentra ahí, pero realmente lo trataban de proteger. Todavía tenía su su nombramiento, de director del área técnica, del área operativa, meramente de la FESC. Pues bueno, ya el día de ayer le avisaron que vámonos para afuera, que ya no iba a estar en la corporación, ni como director, ni tampoco al interior, ahí protegido en estas áreas, sino que ahora lo iban a mandar, pues bueno, ya veremos si hay algún tipo de sanción o qué le iban a hacer, porque a los militares, pues ya sabe que salen condecorados por muchas ilegalidades y corrupciones que hagan, pero en el caso de los civiles, pues ahí sí no. Veremos si hay algún proceso administrativo o de qué carácter contra Mondaca, que el día de ayer pues le fue notificado y hoy por la mañana presentó ya su renuncia por escrito. Lo renunciaron también. Lo escondieron a Mondaca en un área administrativa. Sí, ahí a manera de esconder un poco y decirle que no. Y fue por eso que Moisés Alcalá, alias el Diablito, terminó pues ocupando ese cargo durante estos días, pero todavía Mederos y Mondaca seguían tomando la orden. Esa es la crisis institucional. Quizá usted, que no pertenece a la corporación, pues solamente le sean apellidos,
pero quienes están en la corporación, como quienes saben en temas de seguridad, incluidos los malandros, pues saben muy bien lo que significan estos cambios. Por eso es que en el análisis periodístico, acá le explicamos que esto es una crisis institucional, esto es una crisis operativa y de mandos, a partir de actos de corrupción, a partir de un pésimo desempeño. Porque no solamente la corrupción es aceptar dinero del narco, la corrupción también son omisiones operativas y omisiones en estrategia y en protocolos que han incurrido los militares a la hora de hacer sus operativos. Así que, pues, hay cambios, hay modificaciones, pero el cambio de Mondaca, le digo, ya desde la semana pasada lo querían proteger porque sabían lo que se venía. No sabemos si lo van a seguir protegiendo, pero bueno, al final del día, vaya situación que vive la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana. Les invito a que lean nuestra columna en La Crónica, que ya estaremos haciendo la videocolumna para el fin de semana acá en Lindero Norte. Y bueno, ya prácticamente para despedirnos, comentarles que el día de hoy también en la mañanera de la presidenta se da a conocer el nuevo Sistema Nacional de Salud. Otro más, porque mire, fracasó el INSABI, ha fracasado el IMSS Bienestar y no le encuentra el gobierno de México. Como tampoco servía, aunque muchos digan, no, era mejor eso. La verdad es que no es cierto, no. El Seguro Popular, solamente que de repente añoramos el pasado sin analizarlo a fondo. Pero bueno, también era un fracaso. Entonces, pero aquí sí cae toda la responsabilidad de Morena. Ni el INSABI de AMLO, ni el IMSS Bienestar de AMLO. Y veremos si este Servicio Nacional de Salud Pública va a tener impacto. Ahorita le voy a explicar de qué se trata, los puntos importantes de esto que anunció el día de hoy Sheinbaum, que a través de un decreto que ya presentó ante el Congreso, pues estará haciendo la modificación correspondiente. Veamos, va a continuar el bienestar, ese desastre no lo van a arreglar. Pero ¿a qué se refiere con este Servicio Nacional de Salud Pública? Escuchemos a la misma presidenta, así lo anunció. El día de hoy estamos anunciando algo muy relevante, muy relevante. Va a salir un decreto presidencial en estos días, el día de hoy o mañana, que crea el Servicio Universal de Salud en México. El objetivo es que cuando nosotros dejemos el gobierno, cualquier mexicano o mexicana pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido. Que si se es derechohabiente del IMSS, se puede ir al ISSSTE o al IMSS Bienestar. Que si se es derechohabiente del IMSS Bienestar, pueda irse al IMSS o al ISSSTE. ¿Qué ventaja tiene esto? Eficientamos el sistema. Si, por ejemplo, tenemos 10 tomógrafos en un estado o 20 tomógrafos en un estado, pero hay 15 que son del IMSS, en los hospitales del IMSS o en las unidades de medicina familiar del IMSS, y el IMSS tiene la atención de la mitad de la población del estado y la otra mitad la tiene el IMSS Bienestar, o el 40% lo tiene el IMSS Bienestar y el 10% el ISSSTE, y ellos solamente tienen 2 tomógrafos, pues entonces evidentemente va a haber una saturación de servicios en el IMSS Bienestar y en el ISSSTE, cuando en realidad a lo mejor no se usan todos los del IMSS. Entonces no se requiere tener tantos equipos para todas las instituciones de salud, sino que se pueden compartir servicios. Es un paso histórico el que estamos dando, avanzando hacia el Servicio Universal de Salud. ¿Qué cosas tienen que ocurrir para que esto sea posible? Se tienen que hablar los 3 sistemas, hablar en términos de datos, no que se hablen Martí, Zoé y Alejandro, que lo hacen muy bien y están coordinándose todo el tiempo, sino tiene que haber bases de datos compartidas con la autorización evidentemente de la persona. ¿Por qué? Porque si yo voy al IMSS y soy del ISSSTE, pues el médico que me va a revisar debe tener acceso al expediente médico de la persona. Porque si no, pues tendría que empezar de cero. Entonces tiene que haber una comunicación de la información de los 3 sistemas de salud. ¿Qué otra cosa tiene que ocurrir? El IMSS tiene una ley muy específica y su conformación dice: yo atiendo de manera gratuita a los derechohabientes del IMSS. Pero si eres del ISSSTE, te tengo que cobrar, o por lo menos le tengo que cobrar al ISSSTE los servicios que te di. Entonces, para que sean viables todas las leyes y todos los sistemas, pues tiene que haber un sistema automático de que en el momento que el IMSS atiende a alguien del ISSSTE, al final de mes, de inmediato se pasan los recursos al IMSS, para que no vaya a ser que haya una disminución de los recursos del IMSS. Eso se llama una caja de compensación o una cámara de compensación. Esa cámara de compensación la estamos estructurando.
Para todo esto vamos a ir por pasos. Lo primero es credencializarse en el Servicio Universal de Salud para que podamos tener acceso a ello. La credencialización va a llevar más de un año, porque estamos hablando de 120 millones de mexicanos, 130 millones de mexicanos. Entonces, no es en un día cuando se hace la credencialización o en un mes. Tenemos que hacerlo, lleva más de un año credencializar. Entonces, nos vamos a ir preparando y empezamos por edades y todos van a ser credencializados. A nadie le va a faltar su credencial, pero tenemos que iniciar el proceso ahora. ¿Cuándo se van a notar los principales beneficios? ¿O cuándo se van a notar los primeros beneficios, vamos a decirlo así? En enero del 2027. En enero del 2027 ya va a haber servicios de salud que puedan compartirse entre los 3 sistemas. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Fortalecer los sistemas de salud. Para eso, desde que estaba el presidente López Obrador y ahora estamos contratando médicos especialistas, muchos médicos especialistas para que no haya falta de personal de salud. Esto es parte de lo que dijo ella. Le invitamos a que nos siga en lindenorte.com y vamos a especificar algunos de los puntos importantes. Pero acá déjeme le cuento que se trata, además de la credencialización, también estarán sacando una aplicación en donde tendrán este monitoreo de consultas, de información a la mano de sus padecimientos, como de lo que usted requiere en cuestión de medicamentos. Y esta será la aplicación que estarán sacando dentro de este Servicio Universal de Salud. Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, explicó lo que ya decía la presidenta. Un año tienen, o menos de un año, de enero del 2027 ya tendrá que estar, pues más o menos, porque la verdad dudo mucho que esté al dedillo, esté ya totalmente completo, pero ya más o menos esta versión completa de lo que nos va a ofrecer este nuevo sistema. ¿Qué se podrá hacer? Se podrán accesar con esta aplicación a la gestión de citas para la atención, información para servicios específicos, historial médico y expediente digital, seguimiento de salud casa por casa, salud digital con inteligencia artificial y teleconsulta. Con este historial médico podrán ver la lista de todas las consultas y atenciones médicas, las recetas que les dieron, si las cambian o no, los resultados de laboratorio. Toda la información debe de estar ahí. Este decreto presidencial que plantea la presidenta de la República es con el objetivo principal de integrar los sistemas de salud, IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar. Está muy complicado porque prácticamente los 3 no cuentan con todos los recursos, con el equipamiento, con el equipo necesario o indispensable para trabajar día con día e incluso para que las y los médicos trabajen dignamente. Ese va a ser el principal reto y el reto que ha tenido nuestro sistema de salud a nivel nacional, y esto es uno de los objetivos que ha planteado esta 4T y Morena en cuanto a tener un solo sistema de salud. Bastante complicado va a ser para la derechohabiencia, porque el mecanismo central pues va a ser la credencialización, la credencial universal de salud como una identificación oficial que va a facilitar el acceso, va a validar la unidad médica más cercana y va a permitir compartir expedientes clínicos digitales. Ya va a iniciar el próximo, en una semana, el 13 de abril inicia la credencialización. Primero, como dijo la presidenta, las personas adultas mayores de 85 años y sus acompañantes en módulos de la Secretaría del Bienestar, y se va a extender gradualmente durante el año hasta llegar a los niños. Y esto, pues ya veremos cómo lo termina por suceder. No sé si usted qué piense. ¿Va a ser algo positivo o va a terminar siendo un fracaso? Bueno, ahí se lo dejamos para que lo analice con nosotros. ¿Que es una de las intentonas que se quería hacer desde hace tiempo? Sí. Y que es algo que esperemos funcione también. Pero lo que se necesita es mayor inversión con recurso público para nuestro sistema de salud. Si no va acompañado de eso, no va a funcionar. Nos despedimos, gracias por estar con nosotros. Usted ya está informado, pero tiene la última palabra. Los dejamos con este informativo que da el gobierno del estado sobre su tarjeta de circulación. Es importante, ponga atención. Y también, pues bueno, le invitamos a que nos vea mañana con el Rudy. Ahora sí va a estar acá Rodolfo García y con su análisis y el debate y discusión de los temas. Pero gracias, muchas gracias, que tenga buen día.
Renueva tu tarjeta de circulación condicionada en tiempo y de manera correcta. Desde el ejercicio 2025 se modificó la ley que regula los servicios de control vehicular en los siguientes aspectos. Eliminación del canje. Ya no es necesario intercambiar tu tarjeta de circulación cada año. El proceso de canje anual ha sido suprimido. Refrendo de tarjeta. Se ha introducido el refrendo de la tarjeta de circulación como nuevo mecanismo de renovación. Tarjeta de circulación condicionada. En 2025 se entregó por primera vez y de forma física la tarjeta de circulación con vigencia condicionada tras realizar el refrendo. Vigencia de la tarjeta. Ahora, tu tarjeta de circulación mantiene su vigencia sin necesidad de canjearla, solo con el recibo de pago de refrendo del año en curso. ¿Cómo renovar la tarjeta de circulación condicionada? El proceso de renovación es muy sencillo y puedes hacerlo de manera presencial o en línea en la página oficial de Gobierno del Estado. Si decides acudir presencialmente a la recaudación de rentas, obtendrás un recibo de pago con un código QR verificable. Este recibo debe resguardarse junto con tu tarjeta de circulación condicionada. Si tu trámite de refrendo decides hacerlo en línea, solo necesitas tus datos, acceso a internet y seguir este paso a paso. Paso 1. Entra a la página oficial. Paso 2. Ingresa los datos de las placas de tu vehículo y genera tu presupuesto. Paso 3. Captura la información que se te solicita. Se enviará un código de verificación a tu correo o celular para avanzar. Paso 4. Ingresa el código y llena datos del seguro del vehículo. Paso 5. Así de fácil, realiza tu pago y en máximo 48 horas recibirás por correo electrónico tu recibo de pago del refrendo. Este proceso te permite evitar filas, desplazamientos y hacerlo desde cualquier lugar. Cualquier persona o autoridad puede verificar la vigencia y autenticidad de tu tarjeta de circulación escaneando el QR que aparece en la tarjeta o en tu recibo de pago, ya sea obtenido de forma presencial o en línea. Recuerda, debes conservar la tarjeta de circulación condicionada en tu vehículo y adjuntar el recibo de pago del año en curso para acreditar su vigencia. Mejoramos los parques públicos y unidades deportivas, principales centros de reunión para las familias de Mexicali. Instalamos luminarias LED que brindan mejor iluminación por las noches y ayudan a reducir la inseguridad para todas y todos. En nuestro municipio vamos todos